1985 fue un año devastador para la inteligencia estadounidense, tanto que se le apodó el año del espía. Ese año fueron arrestados 14 estadounidenses bajo cargos de espionaje, y esos fueron solo los que fueron atrapados. Desde la CIA, el FBI, la Agencia de Seguridad Nacional y la Marina, las instituciones de inteligencia estadounidenses estaban completamente comprometidas. La mayoría de estas personas espiaron para la Unión Soviética. El gigante comunista, a solo 6 años de su desmoronamiento, seguía siendo el mayor enemigo y principal rival de los Estados Unidos de América. Quizás por esta razón, alguien como el sujeto del video de hoy logró navegar sin ser detectado durante más de 3 décadas, espiando en nombre de un gigante dormido en el lejano oriente. Se movió sin ser visto, proporcionando a sus controladores información que ayudó enormemente al Partido Comunista de China a identificar traidores e informar su política exterior con los Estados Unidos. Era un erudito y un lingüista brillante. Era modesto y se le percibía como un empleado leal y trabajador. Estas características lo convirtieron, según algunos, en el espía perfecto. Larry Wu Tai-chin nació como Jin Wu-dai el 17 de agosto de 1922 en Pekín, en una familia moderadamente rica. Luego retomamos la historia en 1943, cuando Larry, de 21 años, era estudiante en la prestigiosa Universidad Yenching, estudiando idiomas y economía. Evidentemente era un buen estudiante y ya había logrado fluidez en inglés. Fue esta posibilidad y su competencia en 3 dialectos chinos lo que lo llevó a ser reclutado primero para la misión militar británica y luego para el ejército de los Estados Unidos como traductor e intérprete durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando regresó a la universidad para completar sus estudios, su campus se había convertido en un foco de actividad comunista. El compañero de cuarto de Larry era un hombre llamado Sr. Wang. Los dos hombres pasarían horas en profundas conversaciones discutiendo la política del día y sus perspectivas de carrera futura. Larry y el Sr. Wang encontraron un terreno común en su tristeza al ver el deterioro de las relaciones chino-americanas. El Sr. Wang sugirió a Larry que utilizara sus talentos lingüísticos para ayudar a restaurar la diplomacia entre los dos países. Si solo alguien pudiera ayudar a interpretar las actitudes americanas y fomentar una mayor comprensión entre las dos grandes naciones, Larry definitivamente podría ser esa persona. Con este fin, el Sr. Wang presentó a Larry a un hombre a quien le dijeron que era un oficial de seguridad comunista responsable de monitorear a los funcionarios estadounidenses. Este hombre animó a Larry a solicitar un trabajo en el consulado de los Estados Unidos en Shanghái después de graduarse de la universidad. Le dijeron que simplemente mantuviera sus ojos y oídos abiertos y que viera lo que podía aprender, y eso es exactamente lo que hizo. En 1948, Larry comenzó a trabajar en el consulado de los Estados Unidos, donde sus talentos lingüísticos pronto lo llevaron a ser nombrado como el traductor principal. Al año siguiente, en 1949, se casó con su primera esposa, Doris Chu, con quien tendría 3 hijos. En mayo de 1950, y después de la victoria comunista sobre el gobierno nacionalista, respaldado por los Estados Unidos en la Guerra Civil China, Larry fue trasladado a Hong Kong cuando el consulado de los Estados Unidos se vio obligado a salir de la China continental cuando estalló la Guerra de Corea el mes siguiente, en junio de 1950. Larry fue desplegado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos para trabajar con los servicios del Ejército de los Estados Unidos como traductor e intérprete. Su papel principal era ayudar en el interrogatorio de prisioneros de guerra chinos que habían luchado junto al ejército norcoreano de Kim Il-sung. Fue durante este tiempo que Larry comenzó a reunirse con un hombre llamado Dr. Wang, que no debe confundirse con el antiguo compañero de cuarto de la universidad de Larry, el Sr. Wang. Larry compartió información con el Dr. Wang sobre los interrogatorios a prisioneros en los que participó. Inicialmente la información que proporcionó era muy básica, que iba desde la comida que se servía a los prisioneros hasta sus condiciones de vida y los métodos de interrogatorio de los Estados Unidos. Con el paso de las semanas, Larry empezó a dar información más personal sobre los interrogados. Identificó a los prisioneros leales a China y a los que no. Como resultado, miles fueron liberados de los campos de prisioneros tras la guerra. Algunos fueron enviados a campos de prisioneros en China para reeducación.
Un número desconocido fue ejecutado directamente. La primera recompensa que Larry recibió por compartir esta información fue en forma de pago de $2,000 de Hong Kong. Esto fue una pequeña gota en el océano, pero el dinero aumentó su apetito por más. Larry se convirtió en un jugador compulsivo y frecuentaba los clubes de striptease más sórdidos de Hong Kong. Tenía vicios costosos y sabía que había encontrado una forma de financiarlos. Cuando se firmó el armisticio de Corea en 1953, finalizando los combates en la Guerra de Corea, Larry estaba listo para su siguiente asignación. Se mudó con su esposa Doris y sus 2 hijos pequeños a Okinawa, Japón, donde comenzó a trabajar para el Servicio de Información de Transmisiones Extranjeras de los Estados Unidos, o Servicio de Información de Transmisiones Extranjeras. Operando desde la base aérea de Cadena, el Servicio de Información de Transmisiones Extranjeras era en realidad una división de la CIA y era principalmente responsable de traducir las transmisiones de radio chinas y otros medios a inglés. El trabajo de Larry fue crítico para la inteligencia de los Estados Unidos, ya que estas transmisiones eran prácticamente la única ventana que tenía el mundo occidental sobre las intenciones chinas en temas geopolíticos clave como Corea y Taiwán. Fue mientras trabajaba para el Servicio de Información de Transmisiones Extranjeras que la relación de Larry con su manejador, Dr. Wang, llegó a su fin. Reemplazando al Dr. Wang estaba Ho Chi Minh, un agente del Ministerio de Seguridad del Estado chino que era conocido por Larry solo como Senior O. La posición de Larry le ofreció una visión de lo que más interesaba a la CIA, a juzgar por el contenido de las transmisiones que se le requería traducir, aunque no tenía acceso a información de alto secreto. La inteligencia que recopilaba era de una índole distinta. El tipo que permitió a la inteligencia china evaluar el sentimiento de los Estados Unidos hacia los acontecimientos reportados en la China continental armada con este conocimiento. Los chinos podrían optar por restringir la cobertura de prensa de ciertos eventos y problemas o difundir desinformación sobre esos temas, aunque esto no parezca mucho. La recopilación de este tipo de información fue una parte clave de la recopilación de inteligencia china. La diferencia entre métodos y objetivos de la inteligencia china en comparación con la Unión Soviética y América no podría haber sido más marcada, donde los soviéticos y los americanos irrumpieron como un toro en una cristalería. El enfoque chino fue largo, lento y penetrante, casi imperceptible, donde los americanos y soviéticos fueron bruscos y directos. Los chinos eran sutiles y cautelosos. Los soviéticos, al igual que sus homólogos americanos, dependían de un pequeño número de individuos para producir inteligencia muy selectiva. Los chinos, por otro lado, operaban inundando América con personas de todas las clases sociales. Desde estudiantes y científicos hasta empresarios y emigrantes, los chinos confiaban en grandes cantidades de personas para producir pequeñas cantidades de inteligencia. Fue este enfoque cauteloso lo que permitió a Larry operar con relativa facilidad. Trabajar desde Japón presentó algunas dificultades para Larry que hasta ese punto aún no había experimentado. Ya no estaba en Hong Kong, donde reunirse con su manejador era de bajo riesgo y viajar al continente era fácil. Los métodos chinos de espionaje siempre requerían reuniones en persona. Dado que su trabajo era de progreso lento, se reuniría con el señor O en Hong Kong al menos una vez al año para una sesión informativa. Esto lo hizo durante los siguientes 8 años mientras vivía en la base aérea. Cuando los años 50 estaban llegando a su fin, Larry se le ofreció una nueva oportunidad dorada. Estaba a punto de irse a vivir a los Estados Unidos de América. En enero de 1961, Larry fue transferido para trabajar en la oficina del FBI en Santa Rosa, California. Su trabajo era esencialmente el mismo, traducir las transmisiones de radio chinas al inglés, basándose en los requisitos de inteligencia clasificados de la CIA. Larry continuó enviando información a sus manejadores, cuyo verdadero valor era para que los chinos confirmaran o refutaran la inteligencia que ya habían obtenido a través de otras fuentes. Dado que Larry ahora estaba operando desde el corazón de América, se tuvieron que implementar contingencias para su continuo funcionamiento como espía. Se le dio el número de teléfono de un señor Lee que vivía en Toronto, mientras él continuaba hasta haciendo viajes a Hong Kong cada pocos años para ser informado por el señor O. Era mucho más fácil para Larry cruzar la frontera indefensa entre los Estados Unidos y Canadá para entregar su inteligencia. Otro de sus nuevos contactos era un sacerdote católico que vivía en Nueva York llamado Padre Mark Chung.
si Larry se encontraba comprometido y necesitaba hacer una salida rápida, debía encontrarse con el padre Chung en el confesionario de la Iglesia de la Transfiguración. Larry se había divorciado de su esposa Doris en 1959 antes de llegar a América e inició una nueva relación con Chao Chin-yu, también conocida como Kathy, a quien conoció mientras trabajaba en Japón. Larry y Kathy se casaron en Reno el 5 de agosto de 1963 y en 1965 Larry Chin se convirtió en ciudadano estadounidense naturalizado. No solo Larry era extremadamente competente en su trabajo, también era encantador y popular entre sus colegas. Su conocimiento de la cultura china y las normas sociales y su experiencia en varios dialectos lo convirtieron en la persona a la que acudía cualquiera en la comunidad de inteligencia que necesitaba comunicarse en chino. Siempre recibió evaluaciones de rendimiento brillantes durante los siguientes 5 años. Larry continuó su trabajo para el FBI en Santa Rosa. Cuando la sucursal de la costa oeste fue cerrada, a Larry se le ofreció un puesto en la sede del FBI en Roslyn, Virginia. Con el amanecer de los años 70, Larry se dirige al corazón de la inteligencia de los Estados Unidos, que es exactamente donde sus manejadores lo querían, ya que iba a convertirse en un empleado de pleno derecho de la CIA como analista y traductor. Larry Chin fue sometido a una verificación de antecedentes rutinaria, pero extensa. No se pudo obtener información de los 28 años que pasó viviendo en China. Sin embargo, los 20 años de historia que se pudieron descubrir de su vida en Hong Kong y desde que se mudó a América no revelaron nada sospechoso. Una prueba de polígrafo tampoco levantó ninguna bandera roja. Larry escuchó lentamente mientras las preguntas se le hacían primero en inglés. Posteriormente fueron traducidas al chino, idioma que él dominaba además del original. En poco tiempo, Larry obtuvo una autorización de seguridad de alto secreto y comenzó a adaptarse a su nuevo papel trabajando directamente para la CIA. Larry era responsable de la mayor parte de las tareas de traducción para el material y las comunicaciones chinas. Para realizar su labor, con frecuencia tenía acceso total a los informes de inteligencia ultrasecreta de Estados Unidos. Él pudo perfilar tanto a los oficiales de la CIA con los que trabajaba como a los agentes con los que se comunicaban en el este. Cuando traducía las comunicaciones, Larry preguntaba sobre la edad, el género y el nivel de educación del destinatario, dialecto local y otros detalles personales. Toda esta información Larry la pasaría a la seguridad pública china. Estos detalles resultaron en el compromiso de un número incalculable de informantes y agentes estadounidenses. Solo podemos especular sobre sus destinos. Larry solo llevaba unos meses en su nuevo trabajo cuando un documento ultrasecreto llegó a su escritorio que no solo determinaría su futuro como el activo más valioso de China, sino que también jugaría un papel en la determinación del panorama geopolítico para el futuro inmediato. Durante 20 años y desde que el Partido Comunista Chino se apoderó del poder, las puertas de la diplomacia entre los Estados Unidos y China permanecieron firmemente cerradas. Cuando Richard Nixon asumió el cargo de presidente de los Estados Unidos en enero de 1969, se pudieron ver los primeros signos de un cambio de actitudes. Nixon y su asesor de seguridad nacional, Henry Kissinger, estaban planeando secretamente una primera misión diplomática a China. El informe ultrasecreto que Larry Wu Tai-Chin tenía en sus manos detallaba la llamada apertura de Nixon-Kissinger hacia China y los planes de Estados Unidos para visitar el país. Larry supo que había acertado. Rápidamente fotografió el informe e inmediatamente contactó al señor Lee en Toronto a través de un teléfono público. Luego viajó a Canadá a través de Nueva York, donde entregó el microfilm que contenía el informe secreto. Ese rollo de microfilm fue enviado de regreso a China, desarrollado e impreso, y finalmente llegó al escritorio del propio Mao Zedong. En 1971, cuando Kissinger comenzó a discutir planes para que el presidente de Estados Unidos visitara China, los chinos tuvieron una advertencia anticipada de las intenciones estadounidenses y estuvieron receptivos. El 17 de febrero de 1972, el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, bajó del Air Force One en el aeropuerto de Beijing con la mano extendida. Nixon declaró más tarde que cuando estrechó la mano de Zhou Enlai, el primer ministro del CCP, una era terminó y otra comenzó. El viaje de Nixon fue un rotundo éxito, incluso lo declaró como la semana que cambió el mundo. La restauración de las relaciones entre los Estados Unidos y China también cumplió un doble propósito, tensando los lazos de China con la Unión Soviética.
El espionaje de Larry Chin en este caso fortaleció las relaciones entre Estados Unidos y China, su objetivo inicial al involucrarse en el espionaje. De vuelta en China, Larry era considerado un héroe por su papel en el avance de las relaciones sino-americanas. Durante los siguientes 9 años, Larry continuó su trabajo de espionaje, volando regularmente a Toronto y ocasionalmente a Hong Kong, para reunirse con sus manejadores y pasar más información. En total, Larry Chin recibió aproximadamente $180,000 estadounidenses del gobierno chino por su trabajo, lo que equivale aproximadamente a $1,200,000 estadounidenses en el dinero de hoy. Esta segunda fuente de ingresos le abrió a Larry un mundo totalmente nuevo. Restaurantes caros, vacaciones, mujeres y juegos de azar eran la orden del día. Estos dos últimos eran vicios que resultaron irresistibles para Larry. Continuó frecuentando clubes de striptease y apostó enormes sumas de dinero en las mesas de blackjack en los casinos de Atlantic City y Las Vegas. No obstante, consiguió ocultar en gran medida este aspecto de su vida privada a su jefe. Fue discreto con su riqueza, y cuando algún colega notaba que vivía más allá de sus medios, lograba explicar esto como ganancias del casino. Larry Chin invirtió lo que no perdió en el casino en bienes raíces, acumulando una cartera de propiedades valorada en $700,000 estadounidenses. Abarca Baltimore, Washington y Las Vegas. También mantenía una cuenta bancaria en Hong Kong, en la que guardaba un fondo de reserva de $200,000 estadounidenses. Después de una larga e ilustre carrera, Larry se retiró de su posición en la CIA en enero de 1981. Se le otorgó la medalla de inteligencia por el servicio a su país. A lo largo de las décadas no le dijo a sus manejadores chinos que se había retirado, ya que quería mantener su estatus como su agente más valorado. Todavía hacía viajes a Hong Kong, donde proporcionaba información que podía obtener al mantenerse en contacto con sus antiguos colegas. Llamaba a sus ex compañeros de oficina y amigos aparentemente para ponerse al día con las noticias, pero en realidad estaba averiguando quién trabajaba en qué departamento y quién estaba asignado a diferentes casos. El 4 de febrero de 1982, Larry tomó una decisión que pondría en marcha su deshacer. Voló a Beijing para asistir a un banquete en su honor por su trabajo para la inteligencia china. Allí se le otorgó el rango honorario de subdirector de la oficina en el Ministerio de Seguridad Pública. Así se unió a las raras filas de aquellos condecorados por ambos lados, en una guerra de inteligencia. También recibió un paracaídas dorado de $40,000. La vida era buena para Larry Chin, sin embargo, poco sabía que un funcionario que trabajaba para el Ministerio de Seguridad Pública chino había estado trabajando secretamente con la CIA como informante. Este hombre estaba a punto de desertar a los Estados Unidos y destapar la larga racha de espionaje de Larry que duró décadas. Apodado Plainsman por la CIA, Yu Chang-shong era un desertor que hizo el primer contacto con los Estados Unidos sin ser solicitado para ofrecer sus servicios. Los voluntarios como este siempre son tratados con circunspección debido a la alta posibilidad de una operación de engaño. Y detalles en torno a la decisión de Yu Chang-shong de traicionar a su país son inciertos. Las especulaciones sobre sus motivos varían desde el desencanto político hasta el dinero. Mientras aún estaba en China, Yu Chang-shong alertó a la CIA sobre un topo chino dentro de las filas de la inteligencia estadounidense. No sabía el nombre del hombre, pero dijo que el topo había volado a Beijing en febrero de 1982. La CIA pasó 6 meses evaluando esta pista, sin querer involucrar al FBI si no era necesario, y por supuesto sin querer admitir que podría tener un espía dentro de sus propias filas. Solo fue el 28 de septiembre de 1982 que la CIA determinó que probablemente había algo de verdad en el asunto y solo entonces pasó la información al FBI. Fue en este día que un informe llegó al escritorio del agente especial del FBI, R.C. Smith. Convenientemente para la CIA, el informe decía que el topo probablemente estaba en el FBI o en el ejército. El agente Smith reunió a su equipo en anticipación de una extensa caza de topos, asignando al agente especial Tom Carson para investigar. Carson abrió un nuevo archivo que, por falta de información, simplemente etiquetó como sujeto desconocido, abreviatura de sujeto desconocido. No iba a excluir a nadie de los ámbitos de su búsqueda, ciertamente no a toda la CIA, basándose solo en su palabra. Sabía que el sospechoso era un hombre chino que había viajado a Beijing para reunirse con sus jefes de espías en un banquete en su honor.
La pista de Yu Changshong contenía dos inexactitudes clave que enviaron a los investigadores del FBI en una búsqueda infructuosa durante casi un año. Yu dijo que el de espía había volado en un vuelo de Pan Am a Beijing y que era un empleado actual dentro de la inteligencia estadounidense. En realidad, Larry Chin se había retirado recientemente de la inteligencia china, solo que ellos no lo sabían, y había volado en la Aerolínea Nacional China Administración de Aviación Civil de China, no en Pan Am. El agente especial Tom Carson estableció rápidamente que no había habido vuelos de Pan Am que salieran para Beijing el 6 de febrero. Sin embargo, pasó semanas revisando los registros de la aerolínea sin éxito. Una vez que se dio cuenta de que su tiempo se estaba gastando en vano, el FBI decidió ampliar su búsqueda escuchando horas de conversaciones telefónicas grabadas a través de la vigilancia de la Embajada de China en Estados Unidos. Para enero de 1983, el agente especial Tom Carson estaba a punto de perder la esperanza. Luego se topó con una grabación de una conversación telefónica el 5 de febrero de 1982. Esto fue solo un día antes de las fechas en las que su topo había volado a Beijing. Un funcionario chino en el aeropuerto John F. Kennedy llamó a la embajada china. Llamó para informar que su vuelo a China se retrasó por una tormenta de nieve. Ningún empleado federal estadounidense habría estado nunca autorizado para volar en una aerolínea china, pero si el vuelo había sido organizado por la inteligencia china, bueno, era totalmente posible que el topo hubiera estado en ese vuelo en particular. Carson no pudo obtener una lista de pasajeros del vuelo de Administración de Aviación Civil de China, pero la pista de Plainsman también decía que el topo había volado de regreso a los Estados Unidos el 27 de febrero de 1982. Al revisar los registros de vuelo, vio que el vuelo 983 de Administración de Aviación Civil de China había aterrizado en el Aeropuerto Internacional de San Francisco en la fecha en cuestión. Se apresuró a solicitar una lista de pasajeros a la aduana. 4 de los pasajeros eran ciudadanos estadounidenses, pero un nombre de sonido chino en particular se destacó del resto. La dirección proporcionada por este pasajero estaba en un suburbio de Washington que albergaba a una gran comunidad de empleados federales. Al buscar este nombre en la base de datos del FBI, se encontró una coincidencia que confirmaba que el pasajero había pasado una verificación de antecedentes y contaba con un permiso de seguridad. Carson contactó inmediatamente a la CIA para verificar si él era uno de sus empleados. No dijeron, pero solía serlo. Aunque todo era circunstancial, las pruebas apuntaban a Larry Wu Tai-chin como el desconocido. Después se volvió el sospechoso principal del FBI. Tom Carson y su equipo comenzaron inmediatamente a peinar cada documento que alguna vez cruzó el escritorio de Larry en las 3 décadas que trabajó para la CIA. Sin embargo, no encontró nada. No había ninguna evidencia directa que indicara que Larry había estado actuando como un agente doble. Si Larry Chin todavía hubiera estado empleado por la CIA, el plan habría sido ponerlo a prueba, llenar su oficina de cámaras ocultas, proporcionarle información falsificada a la que nadie más tenía acceso y luego ver si terminaba en manos de los chinos. Por supuesto, con Larry ya retirado, esto no iba a ser posible. Sin ser atrapado en el acto, investigar y luego procesar a Larry Chin iba a ser una tarea muy difícil. Se decidió que la mejor opción del FBI era intentar atraer a Larry de vuelta al redil como consultor, a pesar de que se le ofreció una generosa recompensa por sus servicios. Larry se negó después de que se le dijo que tendría que pasar otro examen de polígrafo para restaurar su autorización de seguridad. Su excusa fue que estaba demasiado ocupado con su trabajo en su alma mater en la Universidad Yen-Chen. El FBI no tuvo otra opción en ese momento que simplemente esperar y observar. El 13 de abril de 1985 se otorgó una orden para que el FBI instalara vigilancia telefónica y de micrófono en el apartamento de Larry Chin. Durante los siguientes 2 años, 2 agentes especiales del FBI que hablaban chino escucharon todas las conversaciones que Larry tenía. Inspeccionaron el correo de Larry para identificar posibles contactos a través de direcciones de retorno y matasellos, pero su orden no autorizaba la apertura de su correo. Mientras escuchaban sus conversaciones telefónicas, los investigadores descubrieron un lado más oscuro, previamente desconocido, del hombre adorado por sus colegas y jefes estadounidenses. Larry solía tener llamadas telefónicas sexuales con mujeres a las que llamaba sus sobrinas. Su conducta era tan mala que los investigadores del FBI llegarían a describir a Larry
como un despreciable lascivo. Un día ocurrió un incidente entre Larry y una adolescente en el cuarto de lavado del complejo residencial en el que vivía. Esto llevó a que se presentara un cargo de asalto contra Larry, que más tarde fue retirado. Como resultado de esto, la familia Chin se mudó de su casa a otro apartamento. Esto significó que el FBI tuvo que volver a solicitar una orden, lo que resultó en un retraso de unas semanas en la investigación, y no pasó mucho tiempo antes de que Larry se encontrara de nuevo en problemas. Supuestamente agarró a una adolescente mientras ella pasaba en su bicicleta junto a él. No se presentaron cargos después de este incidente. Finalmente, el FBI pensó que estaban en algo cuando escucharon a Larry hablar con una mujer de Chicago en la que solicitó que ella trajera la máquina. Los agentes se decepcionaron al descubrir que Larry Chin estaba describiendo un juguete sexual, y no algún aparato que pretendía usar para cometer espionaje. El matrimonio de Larry Chin con su segunda esposa estaba en terreno inestable. Kathy sabía de sus aventuras sexuales y activamente intentó evitar que él fuera infiel. En una ocasión, Larry tiró a Kathy al suelo cuando ella intentó bloquearlo para que no se fuera en su vehículo a encontrarse con su amante. Los problemas matrimoniales de Larry lo llevaron a mudarse de su apartamento a otra unidad al lado. El FBI tuvo que solicitar nuevamente su orden de vigilancia, retrasando la investigación por unas semanas más. En junio de 1983, el FBI recibió un soplo de los aviadores de que Larry planeaba un viaje a Hong Kong y luego a Macao. Pero probablemente tenía planeado reunirse con su manejador chino, y era la oportunidad del FBI de atraparlo con las manos en la masa. Las dificultades inherentes a que la inteligencia estadounidense realice operaciones en la China comunista significaron que la solicitud de Tom Carson para seguir a Larry a Hong Kong fue rechazada por la CIA. Sin embargo, el FBI siguió a Larry hasta el aeropuerto de Dallas e interceptó su equipaje mientras pasaba por el manejo de equipaje antes de ser cargado en el avión. Al revisar la bolsa, el FBI no encontró nada inusual excepto por una llave misteriosa marcada con caracteres chinos y el número 533. Resultó que esta era una llave para la habitación número 533 del Hotel Chengmin en Beijing, un lugar conocido por ser un punto de interés para la actividad de inteligencia. Pero la llave por sí sola no era evidencia concluyente. Como tal, el FBI no pudo hacer nada para evitar que Larry saliera de los Estados Unidos. La operación Garra de Águila se estaba deteniendo. Durante 2 años, los investigadores habían estado buscando, pero no habían podido encontrar ninguna evidencia directa de que Larry Wu Tai-chin hubiera cometido un acto de espionaje. Con su fuente clave, los aviadores a salvo dentro de los Estados Unidos después de desertar, el FBI decidió que necesitaba enfrentarse a Larry Chin. Se esperaba que los entrevistadores presionaran lo suficiente a Larry para que confesara. Se reunió un equipo de entrevistas y los agentes del FBI tocaron la puerta de Larry Chin el 22 de noviembre de 1985. Preguntaron sobre tener una charla amistosa con él sobre una posible filtración al servicio de inteligencia chino, ya sea por curiosidad o por arrogancia. Larry accedió a dejar entrar a los hombres para responder a sus preguntas. Sentado en la mesa de su comedor, Larry permaneció impasible cuando le dijeron que el topo había estado activo dentro de la CIA durante la década de 1970 y la década de 1980. Las preguntas hechas por los agentes provocaron poca respuesta, así que decidieron subir la presión. Arriesgando años de trabajo e investigación previos, lo pusieron todo sobre la mesa. Antes de que Larry le dijera que sabían sobre sus viajes a Toronto y Hong Kong y que sabían que él era un espía, la respuesta inicial de Larry fue negarlo. Pero cuando los agentes del FBI le informaron sobre la llave de la habitación 533 del hotel, surgieron fisuras en la conducta cautelosa de Larry. ¿Cómo sé que no fanfarronean?, cuestionó, según se informa. Entonces, los agentes del FBI hicieron su jugada final, diciéndole a Larry que sabían sobre su viaje anterior a Hong Kong, en septiembre de 1983, donde se reunió con Ho Chi Minh y había pedido $150,000 estadounidenses para ayudarlo a resolver asuntos en su divorcio de su esposa Kathy. Al escuchar esto, Larry Chin supo que su número había llegado. Solo había otra persona en el mundo que conocía esos detalles y se enfrentó a la repentina realización de que su manejador, el señor O, había sido comprometido o había desertado a los Estados Unidos. Consciente de la imposibilidad de escapar, decidió cooperar con los investigadores. La operación Garra de Águila se cerró con éxito el 23 de noviembre de 1985 con la detención de Larry Wu Tai-chin.
La inteligencia estadounidense sintió una vergüenza aguda. Larry Chin fue otro topo descubierto en el desastroso año de 1985. Era esencial para los fiscales estatales de Estados Unidos que Larry Chin fuera llevado ante la justicia, y rápidamente. Entre el 4 y el 7 de febrero de 1986, el caso de Larry se escuchó en el Tribunal Federal de Alexandria, en Virginia. Uno de los principales cargos contra Larry fue el tiempo que pasó espiando para China durante la Guerra de Corea. Los fiscales lo acusaron de esta manera. Aquí hubo un acto claro que dañó la seguridad nacional de los Estados Unidos en medio de un conflicto militar. Los estadounidenses morían mientras Larry espiaba. En su defensa, Larry Chin testificó que solo había pasado información clasificada a los chinos como parte de una misión personal para superar la paranoia china y ayudar a reconciliar las diferencias históricas entre China y los Estados Unidos. Esto jamás sería una defensa suficiente. En base a su confesión y las pruebas presentadas en el juicio, el jurado encontró culpable al hombre de 63 años en 17 cargos de espionaje, evasión de impuestos, conspiración y no informar transacciones financieras y de oro extranjeras. Larry Wu Tai-Chin fue condenado a unos asombrosos 133 años de prisión y se encontraron $3.3 millones estadounidenses, enfrentándose al resto de su vida tras las rejas el 21 de febrero de 1986. Larry Chin se suicidó en su celda. Se asfixió con una bolsa de plástico que ató fuertemente alrededor de su cuello usando sus cordones de zapatos. Una fuente de la CIA dijo más tarde que durante una visita del cónsul chino, le dijeron a Larry que mientras muriera sin revelar ninguno de sus 3 secretos, su familia sería cuidada. Antes de su prematuro final, Larry se estaba preparando para un informe completo con la CIA, ya que el informe nunca tuvo lugar. No se pudo evaluar completamente los daños. La inteligencia estadounidense no pudo determinar la magnitud total del daño que Larry pudo haber causado mientras Larry Chin pudo haber comenzado su viaje de espionaje muchas décadas antes. Con el objetivo ingenuo de mediar las relaciones entre los Estados Unidos y China, estas nobles ambiciones quedaron en segundo plano. A su deseo de riqueza, este episodio sirvió como un despertar grosero para la inteligencia de Estados Unidos sobre la amenaza del espionaje chino comunista. Dado el acceso que Larry Chin tenía a la inteligencia bruta en el curso de su trabajo, la CIA y el FBI tuvieron que asumir que casi no había nada que los chinos no hubieran visto. Esto provocó un cambio de enfoque con las agencias de inteligencia de los Estados Unidos, dándose cuenta de que durante demasiado tiempo habían descuidado a China, estando tan centrados en el bloque soviético. Al amanecer del nuevo milenio, el espionaje chino contra los Estados Unidos rápidamente eclipsó el apogeo de los esfuerzos de recolección soviéticos durante la Guerra Fría, y así se trazaron nuevas líneas de batalla, preparando el escenario para un nuevo tipo de guerra de inteligencia. Gracias.